Vivimos en un universo holográfico. Hola, soy Gerardo Vanegas. El día de hoy deseo compartir con ustedes la idea de que podríamos estar viviendo en un universo holográfico, y explorar lo que eso significa para nuestras vidas diarias. En el presente video, vamos a analizar una nueva visión de la realidad que considera que el universo es un gigantesco holograma cósmico. Esta nueva visión de la realidad considera que el universo está estructurado como un holograma, y que la realidad tangible de nuestras vidas cotidianas es una especie de ilusión como una imagen holográfica. De acuerdo con este modelo, nuestra experiencia cotidiana podría ser una proyección holográfica de procesos físicos que tienen lugar en una lejana superficie bidimensional. Según el físico Michael Talbot, autor del libro El universo holográfico, el universo es un gigantesco holograma, una proyección tridimensional que nuestra mente se encarga de recrear, y la realidad tangible de nuestras vidas cotidianas es realmente una ilusión, igual que una imagen holográfica. De esta manera, el tiempo y el espacio no son más que productos de nuestra manera de percibir, pero estamos tan programados para aceptar estos conceptos como categorías absolutas, que nos cuesta incluso imaginarlos. El investigador Castes Skenderis de la Universidad de Southampton, considera que la holografía es un enorme paso adelante para entender la forma como el universo se formó y adquirió su estructura. En los albores de este siglo XXI, ha estado en boga la teoría holográfica del universo, que es un nuevo paradigma que sirve para explicar la naturaleza de la realidad y nuestra percepción de esta a un nivel más profundo. El principio holográfico se aplica tanto al universo como al cerebro humano. Respecto al universo, la teoría holográfica considera que el universo se encuentra organizado de manera holográfica, y debajo del mismo, hay una realidad metafísica que le sirve de base y lo genera. De igual manera, nuestros cerebros operan bajo el modelo holográfico para construir la realidad concreta al interpretar frecuencias de otra dimensión que trascienden el espacio y el tiempo. Inclusive, el recién fallecido físico, Stephen Hawking, quien realizó amplios estudios sobre el origen del universo, nos legó una teoría post-mortem que, junto con su colega Thomas Hertog denominó, una suave salida de la inflación eterna, en la cual, afirman que el universo podría ser un vasto y complejo holograma. De acuerdo con esta teoría, se establece que con el Big Bang, se creó un universo de fondo que contiene una multitud de universos. Con la implosión del Big Bang, se creó un meta-universo o universo de fondo, y segundos más tarde, se generaron burbujas espaciotemporales, en las cuales se crearon otros universos paralelos al nuestro, algunos de ellos con límite y sin expansión, y otros universos infinitos en expansión como el nuestro. El universo de fondo es una especie de superficie, y dentro de esa gran superficie, existen pequeñas burbujas que se encuentran en expansión, y otras burbujas que son finitas y no se encuentran en expansión. Stephen Hawking y Thomas Hertog trataron de conciliar la teoría de la gravedad de Einstein que explica el funcionamiento del universo a gran escala, con la teoría cuántica que explica el funcionamiento de las pequeñas partículas que componen la materia, llegando a la conclusión de que el concepto de un universo holográfico podría reconciliar ambas teorías. La realidad 3D del universo podría considerarse como una ilusión que se proyecta desde una superficie 2D, es decir, todo lo que vemos en 3 dimensiones es algo que proviene de una proyección bidimensional. Podríamos imaginar que todo lo que vemos, sentimos y oímos en 3 dimensiones, junto a la percepción del tiempo, en realidad surge de un campo plano de 2 dimensiones. De esa manera, tal vez lo que pensamos que es un sueño, sea la realidad y viceversa. En épocas recientes, los experimentos con las ondas gravitacionales han conducido a los científicos a considerar que el universo funciona como un holograma. Las ondas gravitacionales son la prueba de que estamos viviendo en un universo holográfico. En efecto, las ondas gravitacionales son vibraciones en el espacio-tiempo, que surgen cuando los cuerpos más violentos del cosmos liberan parte de su masa en forma de energía. El científico Craig Hogan del Laboratorio Nacional Fermi, conocido como Fermilab, al oeste de Chicago, es el autor de la teoría del ruido holográfico, que sostiene que el principio holográfico implica fluctuaciones cuánticas en posiciones espaciales que conducen a un aparente ruido de fondo o ruido holográfico a través de los detectores de ondas gravitacionales, en particular, el detector GEO 600. Dicho detector de ondas gravitacionales se encuentra ubicado en la ciudad de Hannover, Alemania,
y fue construido en el año de 1995 para detectar las ondas gravitacionales. Pero no fue sino hasta enero del 2012, que los científicos del detector de ondas gravitacionales anunciaron que tenían evidencia científica de que todo el universo es una proyección holográfica alrededor de la Tierra. ¿Pero qué es un holograma? ¿Qué significa que el universo sea un holograma? ¿En qué consiste el principio holográfico? Resulta necesario distinguir entre lo que es un holograma, con lo que es el principio holográfico. De acuerdo con el escritor Ken Wilber, el holograma es un tipo especial de sistema de almacenamiento óptico caracterizado porque, si se fracciona el holograma en partes, cada parte individual contiene la imagen del todo, es decir, la parte tiene acceso al todo. También, el holograma se asemeja a los fractales. Un fractal es una forma geométrica fragmentada que puede dividirse y cada una de sus partes es una copia del tamaño reducido de la totalidad. Asimismo, un fractal es un objeto geométrico, cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Así como los fractales, los hologramas al ser divididos contienen la totalidad de la imagen, o sea, cada fragmento refleja el holograma en su totalidad. El autor Greg Braden considera que el principio holográfico es una promesa de que todo lo que necesitamos para sobrevivir y crecer se encuentra siempre en nosotros, en todas partes, todo el tiempo, desde la simplicidad de una brizna de hierba hasta la complejidad de nuestros cuerpos. Lo anterior significa que de acuerdo al principio holográfico, todo se encuentra interrelacionado en el universo, y se encuentra en todas partes, todo el tiempo. De esa manera, si se realiza un cambio particular, todo cambia, porque todo lo que sucede en un lugar, sucede también en otros lugares, es decir, nada es local, por lo que si las partes contienen el todo, entonces, cualquier transformación que se produce en la parte, se refleja en todas partes, ya que la parte está en el todo y el todo está en cada parte. De acuerdo con lo antes mencionado, la realidad última es la unidad de todo el universo, el cual está totalmente conectado, y donde todos somos uno, tú eres él, y él es tú, pues la fragmentación es una mera ilusión de nuestros sentidos. De la misma manera, el cerebro humano opera como un holograma dentro de un universo holográfico, ya que procesa los recuerdos de forma holográfica, y almacena una enorme cantidad de recuerdos en un espacio pequeño, es decir, tanto el cerebro como los hologramas son capaces de almacenar enormes cantidades de información. El cerebro también opera de forma holográfica a través de la visión, donde cada parte actúa como el todo, puesto que la visión se encuentra distribuida por toda la corteza cerebral. Desde el punto de vista de la óptica, podemos considerar que un holograma es una imagen virtual, una imagen que parece estar donde no está. Ken Wilber, citando a la revista Brain Mind Bulletin, menciona que la holografía es un método de la fotografía sin lente en donde el campo de onda de luz esparcido por un objeto se recoge en una placa como patrón de interferencia. Cuando el registro fotográfico, el holograma, se coloca en un haz de luz coherente como el láser, se genera el patrón de onda original, apareciendo entonces una imagen tridimensional. De acuerdo con lo anterior, un holograma es una imagen que no es real. Es una imagen tridimensional reproducida desde un patrón de interferencia bidimensional, producida por la división de un rayo coherente de radiación. Un holograma es una entidad bidimensional que cuando es iluminada con una luz láser apropiada, proyecta una imagen tridimensional. Un holograma se hace a través de un proceso en dos fases. En la primera fase, se dispara un rayo láser y se divide en dos. Uno de los rayos llamado rayo de referencia sigue su camino, y al final se impacta con una placa o película holográfica sensible. La otra mitad del rayo láser impacta primero contra un objeto, y luego impacta con la placa holográfica. Cuando las dos partes del rayo original se reúnen de nuevo en la placa, interfieren entre sí del mismo modo que las ondas en el experimento de la doble ranura, formando un patrón de interferencia. En la segunda fase, se enfoca un rayo láser en la placa holográfica, y de allí sale el objeto muy real y muy sólido. Los artífices principales del modelo holográfico son el físico David Bohm, de la Universidad de Londres, y Carl Pribram, un neurofisiólogo de la Universidad de Stanford, autor del texto clásico de neurofisiología, Lenguajes del cerebro.
El modelo holográfico ayuda a explicar prácticamente todas las experiencias paranormales y místicas, y también explica los sueños lúcidos, puesto que dichos sueños son en realidad visitas a realidades paralelas, y el modelo holográfico permite desarrollar finalmente una física de la conciencia que nos capacita para empezar a explorar a fondo los niveles de existencia de esas otras dimensiones. El modelo holográfico es un tema muy debatido, y la mayoría de los científicos aún no lo aceptan por completo. Sin embargo, lo apoyan muchos pensadores importantes y admirables que creen que puede ser la imagen más precisa de la realidad que tenemos hasta la fecha. El físico Alain Aspect del Instituto de Óptica Teórica y Aplicada de París, demostró que la red de partículas subatómicas que componen el universo físico, el verdadero tejido de la propia realidad, posee lo que parece ser una innegable propiedad holográfica. La interpretación de la realidad como una imagen sólida que ha sido nuestro patrón de creencias por muchos años está empezando a cambiar con el nuevo paradigma que considera al universo como un gigantesco holograma. El concepto holográfico es una idea en ciernes y un mosaico de muchas opiniones e indicios distintos. Algunos investigadores se refieren al paradigma holográfico, otros prefieren llamarlo modelo holográfico, analogía holográfica, teoría holográfica y metáfora holográfica. A principios de la década de 1990, el premio Nobel holandés Gerard Hooft y Leonard Susskind, co-desarrollador de la teoría de las supercuerdas, sugirieron que el universo podría operar como un holograma. Estos dos científicos postularon la increíble idea de que el universo tridimensional que percibimos podría ser una proyección holográfica ilusoria originada por un plano bidimensional muy distante. Para explicar mejor la idea de la proyección holográfica del universo, nos vamos a remitir al mito de la caverna de Platón, descrito en el libro séptimo de la República, en el que se establece la concepción de una doble realidad. En el mito de la caverna, unos hombres permanecen desde su nacimiento prisioneros por cadenas que les sujetan el cuello y las piernas, de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna. Detrás de los prisioneros se encuentra un muro con un pasillo y una hoguera, y la entrada de la cueva da al mundo. Por el pasillo circulan hombres cuyas sombras se proyectan en la pared y que es lo único que los prisioneros pueden ver y perciben como la realidad. En este mito, el ser humano se identifica con los prisioneros, las sombras de los hombres y de las cosas que se proyectan son las apariencias, lo que captamos a través de los sentidos y pensamos que es real. Este tipo de alegoría pone de manifiesto cómo los humanos podemos engañarnos a nosotros mismos al percibir una sombra que pensamos que es la realidad, cuando en verdad, dicha sombra es una mera ilusión. Al igual que en el mito de la caverna, la sombra que percibimos de la realidad, la consideramos como lo único real, pero la verdad es que dicha sombra es una ilusión de una proyección holográfica. Se podría pensar en la holografía como en algo que articula una forma de la dualidad. En ella, las personas, basándose en sus sensaciones no en la realidad física, pueden elegir una descripción más familiar de la realidad, en la que las leyes físicas fundamentales operan en el volumen. También es posible aceptar una descripción menos familiar, en la que la física fundamental se origina en algún límite bidimensional del universo. En 1997, el físico teórico argentino Juan Maldacena realizó un gran descubrimiento conocido como la conjetura Maldacena, consistente en una relación explícita del principio holográfico que relaciona una teoría con interacciones gravitacionales con una teoría sin gravedad, y en un número menor de dimensiones, en el cual construyó un modelo del universo de 10 dimensiones espaciales para justificar la hipótesis del principio holográfico. Mediante dicha teoría, Maldacena halló un universo hipotético en el que los significados abstractos de la holografía se podían hacer más concretos y precisos utilizando nuevas ecuaciones matemáticas. Maldacena demostró que la física observable por alguien situado en el volumen, podría ser totalmente descrita en términos de la física existente en ese borde bidimensional del universo. Esto recuerda a otra película, Matrix, en la que el mundo que parece real es en realidad virtual, una proyección realizada por un ordenador. Se trataría, entonces, de que la realidad que conocemos es generada por un superordenador. Sería la realidad un sueño del alma con los sueños nocturnos sobre una ilusión de la mente. Michael Talbot, en su libro El universo holográfico, ofrece más argumentos para seguir profundizando en esta teoría.
Uno de ellos se basa en el funcionamiento holográfico del cerebro humano, basado en los experimentos del reputado científico Karl Pribram, al estudiar cómo y dónde se almacenan los recuerdos. Antes de los años 40 del siglo pasado, se creía que los recuerdos estaban localizados en una posición específica en algún lugar de las células cerebrales. Sin embargo, para Karl Pribram, los recuerdos no estaban ubicados en sitios específicos del cerebro, sino que estaban extendidos o distribuidos por todo el cerebro. En la década de los años 60, llegó a manos de Pribram un artículo de la revista llamada El Científico Americano, relativo a la construcción de un holograma, que le sirvió como idea para explicar cómo estaban distribuidos los recuerdos en el cerebro humano. Junto con el neurofisiólogo Carl Lasley, Karl Pribram concluyeron que el cerebro puede procesar de forma holográfica los recuerdos y las formas visuales. En los experimentos que se llevaron a cabo por Lasley, respecto a la extirpación del 98% de los nervios ópticos de un gato, se demostró que el felino podía seguir llevando a cabo tareas visuales complejas sin quedar severamente afectado, lo que demostró que la visión también estaba distribuida por el cerebro, al igual que la memoria. La holografía también explica por qué el cerebro puede almacenar tantos recuerdos en un espacio tan pequeño. En el año de 1966, Karl Pribram publicó su primer artículo sobre la posible naturaleza holográfica del cerebro y continuó puliendo sus ideas durante varios años. Por otra parte, y en relación con la naturaleza holográfica del universo, el físico David Bohm estableció la teoría de que el universo está estructurado como un holograma al que denominó como un holomovimiento. Bohm pensaba que el universo utiliza principios holográficos en sus operaciones y que era una especie de holograma gigante y fluido. Las ideas del físico David Bohm sobre la visión holográfica del universo quedaron plasmadas en su libro, La totalidad y el orden implicado. Bohm afirmaba que la realidad tangible de nuestras vidas cotidianas es una especie de ilusión, como una imagen holográfica, y que, por debajo de dicha realidad, hay un orden de existencia más profundo, que es el origen de todos los objetos y apariencias del mundo físico, al que se denomina el orden implicado o envuelto, y a nuestro nivel de existencia, lo denominó el orden explicado o desenvuelto. También consideraba que en el cosmos todo está hecho de un tejido holográfico ininterrumpido, por lo cual, no tiene sentido fragmentar el mundo, y prescindir de la interconexión dinámica que existe entre todas las cosas del universo. Michael Talbot nos señala que al unir las teorías de Karl Pribram y las de David Bohm, nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad objetiva, interpretando frecuencias que son, en última instancia, proyecciones de otra dimensión, de un orden más profundo de la existencia que está más allá del tiempo y del espacio. El cerebro es un holograma envuelto en un universo holográfico. Por su parte, en 1985 el Dr. Stanislav Grof, director de investigación psiquiátrica en el Maryland Psychiatric Research Center y profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, publicó un libro, en el que llegaba a la conclusión de que los modelos existentes respecto a la neurofisiología cerebral eran inadecuados, y que solo el modelo holográfico podría explicar sucesos tales como las experiencias arquetípicas, los encuentros con el inconsciente colectivo y otros fenómenos inusuales que se experimentan en los estados alterados de conciencia. En la reunión anual de la Asociación para el Estudio de los Sueños, que en 1987 se celebró en Washington, D.C., el físico Fred Alan Wolf dio una charla en la que aseguró que el modelo holográfico explica los sueños lúcidos. Wolf cree que esos sueños son en realidad visitas a realidades paralelas, y que el modelo holográfico permitirá desarrollar finalmente una física de la conciencia que nos capacitará para empezar a explorar a fondo los niveles de existencia de esas otras dimensiones. El modelo holográfico aún suscita polémica, y muchos científicos no lo aceptan todavía en la actualidad. Sin embargo, gran cantidad de pensadores importantes lo apoyan, y creen que puede ser la imagen más precisa de la realidad con la que se cuenta hasta la fecha. Este modelo también ha recibido un respaldo espectacular por parte de no pocos experimentos. En el campo de la neurofisiología, por ejemplo, numerosos estudios han comprobado varias predicciones de Pribram sobre la naturaleza holográfica de la memoria y de la percepción. De manera similar,
un famoso experimento realizado en 1982 por un equipo de investigación dirigido por el físico Alain Aspect en el Instituto de Theoretical and Applied Optics de París, demostró que la red de partículas subatómicas que compone el universo físico, el verdadero tejido de la realidad, posee lo que parece ser una innegable propiedad holográfica. Si la realidad resultase ser holográfica, de alguna forma la ciencia habría terminado por descubrir el universo místico, con las importantes consecuencias que esto traería para el ser humano, y su forma de concebir el universo y de actuar en él. La idea de que vivamos en un holograma parece probablemente absurda, pero es una consecuencia natural del mejor conocimiento que tenemos de la realidad. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar y nos vemos en el próximo video, hasta pronto, y no olviden suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios.